dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, mi Dios, porque nos has dejado tu palabra donde tú te revelas en ella, te has revelado en ella, para que nosotros, Señor, seamos obedientes a ella, a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh mi Dios, a poner en práctica, oh mi Dios, en nuestras vidas tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este texto muy conocido por todas y por todos, ¿verdad? Muy hermoso. Este texto, si vemos allí, nos ubicamos en los evangelios. El propósito de los evangelios, cuando ustedes o nosotros leemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando leemos los evangelios, el propósito es narrar el ministerio de Jesús, su ministerio terrenal, ¿verdad? De Jesús de Nazaret. Y registrar allí sus palabras, sus enseñanzas, ¿verdad? Y sus actos, como el Señor actuaba allí, ¿verdad? Los evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos, ¿verdad? Esos son los evangelios. Ellos tres son los evangelios sinópticos. Ahí encontramos en estos evangelios, ¿verdad? Una narración, un evento, ¿verdad? Y en cada uno hasta de una manera desde la perspectiva del escritor, del evangelista, ¿verdad? En el caso de Mateo, que es donde acabamos de leer esta narración, este texto, Mateo fue dirigido a una comunidad, sus oyentes eran judíos. Por eso es que en el evangelio de Mateo, Mateo hace énfasis, que ustedes no lo ven en los otros evangelios, hace énfasis en la cultura, en costumbres judías, porque fue escrito a una comunidad de origen judío. Por eso que él expresa allí, y lo vemos también que comienza con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Ahí comienza en el capítulo 1 de Mateo. Marcos no comienza así, ni Juan, ni tampoco Lucas, pero Mateo comienza exponiendo la genealogía del origen del Mesías, de donde viene Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos allí en Mateo. Este famoso pasaje, y le digo famoso pasaje porque todos conocen este pasaje, y muy hermoso, como todo lo que es la palabra del Señor, arroja una luz de esperanza. ¿A quién? A los gentiles. Nos arroja una luz de esperanza, ¿verdad? Para aquellos que lo oyeron la primera vez, que fueron oyentes primero que nosotros. Una luz de esperanza, porque los gentiles, ¿verdad? Eran despreciados por los judíos. Pero cuando nosotros leemos este pasaje allí,
está en el Evangelio, está en Mateo y lo vamos a encontrar en Marcos. Solamente Mateo y Marcos son los que narran este episodio, este encuentro de Jesús con esta mujer extranjera. Y vamos a ver por qué estoy diciendo que es extranjera. Entonces, hoy vamos a hablar de fe extrema. Esa es la fe que vamos a ver en esta mañana, de lo que nos narra este evangelio, esta narrativa, este pasaje, esta historia que narra aquí el evangelio. ¿Ya? Fe extrema. Fe extrema es la que nosotros vemos manifestada en esta mujer que dice Mateo que era cananea, dice Mateo, y eso es lo que dice aquí. Saliendo, vamos a leer el verso 21. Saliendo Jesús de allí, Jesús se encontraba reunido enseñando a los discípulos, cuando vemos el texto anterior, a donde estoy leyendo, al que acabo de leer, pero vamos a ver el anterior. Estaba reunido con los discípulos y también estaban allí ciertos escribas, fariseos que estaban allí, que siempre estaban allí para provocar a Cristo. Siempre ellos estaban allí para provocar nada más al Señor, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús se retira de allí, de ese lugar, da la enseñanza allí, en ese lugar. Vemos hombres como los fariseos, los maestros que estaban allí, y vemos corazones, cuando leemos vemos, oye, qué corazones tan endurecidos, ¿verdad? No solamente corazones endurecidos, sino que vemos allí ciertas actitudes, prejuicios que también tenían, los vemos ahí reflejados en ese hablar, en esa enseñanza que Jesús le está dando a ellos, ¿verdad? Y también luego se la da a los discípulos allí. Dice que saliendo de allí, o sea, él salió de allí de donde estaba y se fue hacia la frontera. Salió hacia Sidón, hacia Fenicia. En algunos textos le llaman la mujer sirofenicia. O sea, fue hacia una zona, un país, vamos a decirle así, si nos ubicamos como nosotros hoy en día, un país extranjero. Allí, en la región de Tiro y de Sidón. El Señor se fue para quizás descansar un poco, quizás huir también, o sea, de la multitud, quizás también de la molestia de los fariseos, de los escribas que siempre estaban allí perturbando. O sea, no tenían un corazón sensible a oír la palabra, sino nada más para contradecirlo a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver allí. Y dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero él trató de entrar en una casa, ¿verdad? Dice Marcos, cuando nos vamos a Marcos, entró en una casa y el Señor no quería que lo vieran, ¿verdad? Recuerde que Jesús era famoso, tenía muchos seguidores, la gente le seguía, las multitudes. En el texto antes del capítulo 15, dice que estaba en la región de Genesaret y sanó a muchos. Vemos allí, era muy conocido, su fama se extendió por aquellas regiones. Imagínense, hermano, por aquellas regiones cuando no había, imagínense si hubiera existido el celular, los medios de comunicación como los tenemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Una tontería, hubiese sido, bueno, pues. Pero dice que recuerden que esa comunicación era oral, y entonces se extendió la fama del Señor y él quiso descansar, quizás también para orar. Hermano, es que nosotros también muchas veces necesitamos apartarnos un poco para descansar. Eso es normal, esta es la humanidad de Jesús, el Jesús humano, que quería descansar también. Nosotros también nos cansamos muchas veces. Entonces, también Jesús como humano también se cansaba. Pero no pudo, dice Marcos, ¿verdad?
que fue descubierto, lo vio una mujer. Ahora sí, vámonos al texto de Mateo. Y saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué más nos dice? Y he aquí, o sea, no se pudo ocultar el Señor. He aquí una mujer cananea. O sea, quiere decir que esta mujer adoraba, venía, o sea, en esta tierra de Tiro y Sidón, y nosotros hablábamos la semana pasada, se adoraba era Baal. Ahí los adoraban era Baal en esa zona. Ahí entregaban a los hijos a Baal como sacrificio. Esa mujer venía de esas costumbres paganas, de allí, de esa frontera, de Tiro, Sidón, Sirofenicia, que es eso mismo allí. Cananea, con costumbres allí de adorar a Baal, al dios de las tormentas, de las cosechas. ¿Sí? Entonces, en esa región, ¿verdad?, se rendía culto a Baal. Y no era una mujer judía, estaba en otra zona que no era de los judíos. Tiro y Sidón era una región extranjera, estaba en la frontera, como lo dije anteriormente. Y vemos que si nos vamos a la palabra en Efesios 2:12, vemos que esta mujer estaba excluida de las promesas, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a colocar allá, está muy bien, gracias, decir. Efesios 2:12. En aquel tiempo, y nosotros estábamos así antes, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Estábamos nosotros así, hermanos? Así estábamos nosotros, así estaba esta mujer, sin esperanza, excluida de la ciudadanía de Israel. Más adelante, y sin Dios, al Dios que adoraban, como dijera Baal, en donde ella se había levantado, se había criado, vivía. Y dice en el verso de Isidro, vamos a ver, algo que vemos de la fe extrema de esta mujer, es que tuvo confianza plena en Jesús. Vamos a ver por el porqué. 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le decía ella, clamaba con insistencia, le dijo, Señor, fíjense bien, Señor. Y cuando vemos que Mateo nos dice que esta mujer clamaba diciendo, Señor, hijo de David, escribiéndole a una comunidad judía, y por eso lo dice y no lo vemos en Marcos. Pero Marcos dice algo que nosotros sí tenemos que entender, que oyó hablar de Jesús. Dice Marcos. Dice, ella oyó de Jesús. Por eso ella le dice, Señor, ¿qué significa Señor en el griego? Kurios. Kurios en el griego significa, ella le está diciendo, Dios, el que tienes autoridad, el que tienes poder, eres el dueño de todo, el soberano, es lo que le estaba diciendo ella cuando le dijo, Señor, reconocía, Dios, le estaba diciendo, Dios, porque Kurios, que es en el griego, significa Dios. Señores, significa Dios. Entonces él ya estaba reconociendo primero allí, cuando dijo Señor, le estaba diciendo Dios, reconocía que Jesús era Dios. Y nos preguntamos, pero Mateo no dice dónde ella era cananea. Dice Marcos, oyó hablar de las promesas de Israel. Oyó de un Mesías, oyó de los pactos de Israel, o sea que conocía de la historia de Israel, conocía del Mesías, y por eso le dice, hijo de David, o sea, lo está llevando Mesías de la línea del rey David, le está diciendo, Mesías.
porque había oído hablar de él. Por eso se le dirigió a él, porque sabía a quién estaba llevando la petición, a quién le estaba haciendo el pedido, a quién se estaba acercando. Y dice más adelante, y le dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En aquel entonces las enfermedades eran como no había la ciencia como nosotros la tenemos ahora, avanzada. Decían, las enfermedades para aquel entonces eran vistas como demoníacas, como del demonio. Sí había las enfermedades, es más, las enfermedades mentales eran vistas como del demonio, ¿verdad? Y hay veces que nosotros decimos, por ejemplo, cuando encontramos a alguien que es esquizofrénico, esto lo aprendí yo estudiando en el seminario, que un hermano que daba clase, él también sabía de lo que era la ciencia. La esquizofrenia muchas veces pensamos que es una enfermedad demoníaca. No, es por carencia de una sustancia que envuelve la masa cerebral, el cerebro. Cuando eso carece, cuando no hay esa sustancia allí, el Señor nos guarde, cuando no hay eso, se origina conductas esquizofrénicas, ¿verdad? Y por eso que el tratamiento que les colocan a estas personas es para contrarrestar, para ayudar allí en esa área, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos, no sabemos qué enfermedad tenía la hija. Pudiera ser algo mental, como pudiera ser una enfermedad física también, no lo dice ni Mateo ni Marcos, solamente que tenía a su hija enferma. Y las que somos madres nos ponemos en los zapatos de esta mujer. Oye, una preocupación, una inquietud, ¿verdad? Por esta hija enferma. Y ella dice, y ya se le acercó al Señor Jesús allí. Ten misericordia de mí, dice allí. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ¿verdad? Entonces vemos allí cómo esta mujer puso su petición al que le podía ayudar. Confió esta mujer. Y dice más adelante en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues la voz es tras nosotros. Algo que el Señor está haciendo aquí también. Recuerden que el Señor, como maestro, siempre enseñaba. Él está enseñando allí. Él está enseñando a los discípulos. Los discípulos dijeron, no, los discípulos no están diciendo, despide, dile que se vaya. No, ellos no están diciendo eso. Es como que si le estaban diciendo al Señor, dale la respuesta, respóndele para que se vaya, que viene gritando detrás de nosotros. O sea, está un poco, sí, está gritando, está como molestándonos. O sea, dale la respuesta, Señor, respóndele. ¿Verdad? Es más o menos lo que ellos quisieron expresar. ¿Verdad? Entonces dice, y hay veces, hermano, esto nos lleva también a nosotros también a aprender y entender, ¿verdad? Que hay veces que hacemos oraciones al Señor y pensamos que el Señor guarda, y vemos que el Señor, o entendemos que el Señor guarda silencio ante una petición que le hacemos. Oye, Señor, no responde esta petición. Y ella como madre, vemos a esta mujer, ella no se detuvo. Entonces vemos que aquí vemos en esta mujer que se le presentaron esta fe. ¿Por qué le puse fe extrema? Porque la fe extrema vence los obstáculos. Ella venció los obstáculos. ¿Ves? El Señor no le respondí, sin embargo, ella no dejó de acercarse a él y hacerle la petición. Esta mujer angustiada, ella pudo haber llevado a su hija ante Baal, ¿verdad? Porque ella era de la zona, de la región, donde se le rendía culto a Baal, pero no. Ella fue directamente al que le podía ayudar, al que ella supo que era Dios, que estaba por encima de Baal. El Dios verdadero. ¿Eh?
Entonces vemos allí la fe de esta mujer probada, vamos a decir, aunque el Señor sabe quién le va a responder y quién no, porque Él conoce los corazones, ¿verdad? Pero vemos que se le presentan los obstáculos, no es contestada de inmediato, vemos ahí no fue contestada de inmediato, no recibió la respuesta del Señor, más bien fue algo, vamos a seguir leyendo en el verso 24, él respondiendo, y esto que respondió el Señor se oye como desalentador, pero a la vez no lo es. Aunque si lo leemos hacia a rasgo modo, creemos que es desalentador. Dice, él respondiendo, pero está dando una enseñanza. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino, y aquí vemos la expresión de Mateo como judío, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como decir, mi prioridad es los judíos, mi pueblo, de donde yo vengo. Es como que si el Señor dijese eso, ¿verdad? Pero el Señor estaba tratando con esta mujer. Nosotros sabemos la palabra del Señor dice a los suyos vino, ¿verdad? Vemos a Jesús, ¿verdad? El Mesías formaba parte de los pactos, de las promesas del pueblo de Israel. Y dice Juan 1:1 a los suyos, perdón, Juan 1:11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando nosotros vemos el texto, vemos que los líderes, los maestros, los que estaban encargados de enseñar al pueblo, los que tenían la ley en la mano, los que tenían, los que sí tenían que conocer acerca de los pactos, acerca de las promesas, no estaban endurecidos, ¿verdad? Vemos allí. Entonces vemos y lo obviaron, no prestaron atención a sus enseñanzas, no creyeron en él y tenían al Dios de la gloria de frente. Pero esta mujer, que no era judía, sí. ¿Ves? Vemos a esta mujer, no judía. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, está diciendo, hablando del pueblo judío, más a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Vemos a un Dios de planes, de propósito, y cuando nos vamos al Génesis, el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Israel, en ti. Todas las naciones de la tierra. Está hablando en términos universales. Todas las naciones de la tierra. Entonces vemos allí que el Señor le dice a eso a ella, le responde de esta manera. Y no le contestó de inmediato, ¿verdad? Es necesario muchas veces, hay veces que el Señor no nos responde nuestras oraciones porque Él quiere que nosotros le brillemos, le pongamos brillo a nuestra fe, ¿verdad? Y dice, vamos a buscar lo que dice Primera de Pedro 1:7. Vamos a buscar Primero de Pedro 1:7, deciré. Primera de Pedro 1:7. Ajá. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, o sea, esta mujer estaba pasando por una prueba de fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que nuestra fe sea aprobada, ¿verdad? Sea aprobada. Y para eso pasamos muchas veces por pruebas de fuego, ¿verdad? Como llamamos muchas veces nosotros. Vamos a ver qué dice el verso 25. Entonces, fíjense, siguió ella. Vemos aquí, esta fe nos hace ser insistentes, perseverantes. Pudo haberse ido tranquila, pero no consiguió nada. No se fue. Dice, entonces ella vino y se postró. Esa palabra postró, le rindió adoración, le adoró. Es lo que está diciendo. Reconocía que era Dios, una vez más. Se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, dice, en adoración.
se postró al único que merece adoración, nuestro Dios. Es el único que merece la honra, la gloria y toda la adoración. Entonces vemos allí que le rindió adoración, le rogó socorro. Aquellos líderes lo rechazaron. Esta mujer no le rechazó, al contrario. Era una mujer gentil, una mujer extranjera. Creyó que él era el que había de venir. Y vamos a ver más adelante, vamos a continuar el verso 26, les diré. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta expresión, hermano, voy a explicarle un poco. Recuerden que he explicado esto anteriormente. Los judíos despreciaban a los gentiles, a los extranjeros, en otras palabras, a los que no eran judíos, y les decían perros. Era una manera despectiva, porque los perros eran animales carroñeros, eran considerados por los judíos. Un judío no tenía perro en su casa, hermano. O sea, nosotros tenemos mascotas en nuestra casa. Yo tengo una mascota. Aquí muchos tienen mascotas, les gustan los perros. En la casa de un judío usted no va a ver un perro. No va a ver un perro. Y ellos le decían perro. O sea, Jesús, si nos vamos al original, Jesús le está diciendo perra a ella. Pero vemos que el escritor, para suavizar un poco acá la palabra, el mensaje, vemos que le dice perrillos, ¿verdad? Perrillos. De una manera más suave, una manera más suave. Sí, suave, sutil, ¿verdad? Que utilizó el Señor, ¿verdad? Jesús le dijo, usó la palabra perrillo, que era para las mascotas domésticas, que no la tenían los judíos, sino los gentiles eran los que tenían perros. Y fíjense, por eso es que ella le da esta respuesta a él. Continuamos. Y ella dijo, ella como gentil, como persona que a lo mejor quizás tenía una mascota en su casa, como persona que sabía que la cultura pagana, la cultura gentil, le gustaban las mascotas, en este caso los perros, tenían perrillos que eran los perros como perros falderos que llaman. Y ella dijo, sí, Señor, le dice ella, pero aún esos perrillos comen, o esos perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está hablando de lo que es la cultura extranjera, la cultura gentil, está expresándolo ella. Comen de la mesa de sus amos, dice ella, de las migajas que caen allí. O sea, parecía que todas las posibilidades, por lo que vamos viendo, es como parece que todas las posibilidades de esta mujer estaban cerradas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros de esta manera como esta mujer? Con toda posibilidad cerrada. Que oramos y es como que si el Señor no oyera nuestras oraciones. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero el Señor, esta mujer nos da una prueba de que es una mujer de fe. Fue perseverante y con convicciones. Tenía convicción, perseverancia. Pero su fe venció los obstáculos. Y esto nos anima a nosotros a ser perseverantes en nuestras oraciones. Porque esta mujer, vemos allí que venció los obstáculos. Jesús sabía que no había llegado todavía su hora. O sea, el derramamiento de sangre en la cruz, o sea, no era su hora todavía. Donde los judíos y los gentiles, ¿verdad? Donde judíos y gentiles iban a participar de la gracia del evangelio. Vamos a leer Gálatas 3:28, deciré. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice así: en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo.
ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué hermoso oír eso. ¿Eh? Ya no hay que si Él es el Señor para los judíos nada más. No. Es Dios de judíos, de gentiles. Universal. Dios universal. Esta mujer tenía convicción, perseverancia, no desistió. Y vámonos al 27, deciré. Dice en el verso 27, y ella dijo, sí. El 28, perdón. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús exaltó la fe de esta mujer. Recuerden también de un gentil que también tuvo fe así, el centurión. El centurión. Y vemos el caso también de esta mujer. O sea, el Señor le exaltó la fe de ella, de esta mujer gentil. Y esta mujer honró al Señor. Recibió la respuesta a lo que estaba pidiendo, solicitando. Y no solamente, o sea, esta mujer fue salva, hermano, porque creyó en Cristo Jesús. Y recibió la petición, la respuesta a la petición que le hizo al Señor Jesús. Porque dice ahí, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y dice el Evangelio de Marcos, que cuando llegó, dice Marcos, vamos a buscar Marcos, deciré, capítulo 7 de Marcos, verso 28, creo. No me acuerdo bien. Sí, 20, ajá. Entonces le dijo, por esta palabra ve. Ajá. Por esta palabra ve. El demonio ha salido de tu hija. Así dice en el Evangelio de Marcos. O sea, fue respondida la petición de esta mujer. El Señor oyó la petición de ella. Gloria a Dios. La fe de esta madre obró para curación de su hija. Entonces vemos al Señor Jesús que Él desea que nosotros tengamos una fe como la tuvo esta mujer. Él quiere que nosotros tengamos la fe como la mujer sirofenicia, como esta mujer extranjera. Hermano, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué podemos ver allí? Primero, que el Evangelio de la Gracia es universal. Vemos allí, ¿verdad? Unos la reciben, otros no. ¿Qué pasó con los que estaban allí, con los que judíos, maestros y bueno, escribas, fariseos? Rechazaron la gracia con sus corazones endurecidos. Pero vemos a una mujer extranjera con un corazón sensible que creyó en el Mesías y que creyó que estaba delante del Dios Todopoderoso, el que le podía solucionar su problema. Entonces vemos allí. Otra cosa que podemos ver ahí es que podemos aprender también de esta mujer la humildad, la mansedumbre, paciencia, perseverancia de esta mujer en la oración. Eso también lo podemos aprender. El Señor quiere que seamos perseverantes. Por eso que siempre, como sabe que nosotros los seres humanos tendemos al desánimo, el Señor lo conoce porque no creó. Él sabe que los seres humanos tendemos a desanimarnos. Por eso es que vemos que siempre nos dice, orad sin cesar, mire, oren, buscad, hallaréis, todo esto para animarnos, para que oremos. Por eso es que el Señor hace eso, ¿verdad? Nos da eso en su palabra, escribe en su palabra, nos presenta, se revela en su palabra. Entonces debemos aprender la humildad, la mansedumbre, pedirle al Señor con humildad, con mansedumbre, paciencia y perseverancia. Y nos anima también, hermanos, a aferrarnos a Cristo, a amarlo, a confiar en Él. Él hará que nuestra fe sea firme y fuerte. Él nos va a ayudar a que nuestra fe se mantenga firme y fuerte. Eso hace el Señor. Ahora, mis hermanos, que nosotros hemos oído esta palabra,
¿Cómo está nuestra fe? ¿Será nuestra fe y nuestras oraciones que hacemos al Señor como el ejemplo de esta mujer extranjera? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque la salvación es gratuita y solamente la puedes dar tú, Señor Jesús. La salvación viene de ti. Gracias, Señor, porque eres ese Dios todopoderoso en el cual podemos confiar. Y gracias, Señor, y nosotros en esta mañana, yo te pido en esta mañana para toda la iglesia Torrefuerte, que tú afines cada día nuestra fe en ti, Señor. Que nosotros podamos tener una fe extrema, Señor. Que confiemos plenamente en ti, Señor. Y que cada día esa fe que está siendo probada, porque cada día somos probados como el fuego, Señor. Nuestra fe tiene que ser probada, Señor. Ayúdanos, Señor, para nuestra propia madurez, Señor, en la fe. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por haber venido, Señor, a este mundo, a morir por nosotros. Gracias porque tú, con el sacrificio en la cruz, derribaste toda pared que nos separaba de ti, Señor. Gracias, tú eres el Dios universal. Ayúdanos a llevar también ese evangelio universal a otros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.